Especial para todos ustedes, bienvenidos a lo básico sobre parlantes. Bueno, aquí tengo tres parlantitos, uno para frecuencias altas, frecuencias medias, frecuencias bajas. Cada uno de ellos tiene 6 ohmios de impedancia. Entonces, vamos a hacer un ejemplo aquí pequeñito. Pero antes que todo, vamos a hablar acerca de la impedancia. A veces nos preguntamos, ¿qué es la impedancia? Dice que la impedancia de cualquier elemento eléctrico es la resistencia que éste presenta al paso de la corriente. De la corriente eléctrica, la corriente que va a atravesar cada uno de estos componentes. La unidad de medida es el ohmio y se representa con la letra Z, para que lo tengan en cuenta. Entonces, muchas veces, cuando nosotros medimos con un multímetro normal, que no le está entrando corriente, pues nos da un valor fijo. Pero una vez le empieza a entrar corriente a cada uno de estos componentes, esas frecuencias, esa corriente que va a ser muy variable, nos va a alterar ese valor fijo. Por ejemplo, yo puedo tener este parlante, decimos que tiene 6 ohmios, 6 ohmios, 6 ohmios. Con un multímetro normal puedo medirlo, me da 6 ohmios. Pero si yo lo mido con un medidor de impedancia, como ese medidor de impedancia le va a mandar corriente, en el momento en que le entre la corriente se va a dar una variación. Se va a dar un movimiento de la bobina. Y estos 6 ohmios se pueden alterar, pueden llegar a subir según las frecuencias que tenga, según la corriente que le entre. Puede subir de 6 a 7, a 8, a 10, 20, 30, según la corriente que le entre. Entonces, ahí les dejo de tareita para que investiguen qué es la ley de Ohm. Pero hay que tener presente que esto es una resistencia variable, esto varía mucho. Y hay unas resistencias que son los que usan los divisores de frecuencia, que es esto, una resistencia como esta, tiene un valor fijo, siempre nos va a dar ese mismo valor y no va a ser variable. Por ello, comparte la misma unidad de medida, tanto las bobinas de los parlantes como las resistencias que vemos en los divisores de frecuencia comparten la misma unidad de medida que es el ohmio, pero en los parlantes tenemos lo que es la impedancia. Y como lo acabamos de hablar hace un momento, la impedancia de cualquier elemento eléctrico es la resistencia que éste presenta al paso de la corriente eléctrica. Entonces, por eso cuando nosotros hacemos una conexión, que a veces me preguntan, ¿qué sucede cuando yo pongo un parlante en serie con otro parlante? Saco negativo, lo uno al positivo. Estos dos valores, 6 ohmios y 6 ohmios, se van a sumar. Aquí tengo 6 y 6, me va a dar 12 ohmios. Pero si pongo un tercer parlante, lo pongo en serie, estos 12 ohmios los voy a sumar a estos 6 y me va a dar 18 ohmios. Para que lo tengamos en cuenta. Pero este tipo de conexión no se hace cuando uno conecta un bajo, un medio y un alto. Para que lo tengan en cuenta. Este tipo de conexión por lo general se hace en paralelo. Paralelo es, yo tengo un parlantito. Supongamos que este es el de frecuencias altas. Aquí tenemos frecuencias medias. Y aquí tenemos frecuencias bajas, que sea un poquito más grande, ¿vale? Entonces, yo estos parlantes tampoco los voy a conectar en paralelo. Supongamos, aquí tengo positivo, 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 negativo, negativo, negativo. Si este tiene 6 ohmios, este tiene 6 ohmios, este tiene 6 ohmios, voy a hacer, se hace como una especie de, yo lo hago de la siguiente manera. Los tres tienen el mismo valor, 6 ohmios. Y son 3, pues ¿cuántas veces está el 6 en el 3? Perdón, el 3 en el 6 está 2 veces. Entonces, esta conexión en paralelo me va a dar 2 ohmios. La resistencia va a ser menor. Por el contrario, en serie se suma. Da 18. Aquí va mermando. Si pongo dos parlantes de 6 ohmios en paralelo, un ejemplo, positivo con positivo, negativo con negativo, me va a dar la mitad del valor de 1. O sea, divido el 6 en 2. O sea que me va a dar 3 ohmios. Vamos a ver con el multímetro cuánto nos da. Vamos a ver, vamos a poner por aquí. Vale, se baja 2.1 o 2.0, es un poquito variable. Muchas veces las bobinas no dan el valor exacto, pero bueno, está bastante acertada. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, tengan muy presente ello, ¿no? Que estas conexiones en paralelo, lo que hacen es que esos valores, cuando se ponen en paralelo, el valor de la oposición al paso de la corriente es menor. Y en cambio, en serie, ese valor aumenta. En serie nos daría 18. Pero lo que muchas veces la gente se pregunta, y casi siempre es como que esa duda que surge en la mayoría de las personas, porque si ustedes no tienen un medidor de impedancia, siempre van a medir resistencia fija, o sea, el valor fijo que tiene cada uno de ellos. En este caso serían 6 ohmios, 6 ohmios, 6 ohmios. Si ustedes los ponen en paralelo, pues le va a dar 2 ohmios, ¿no? Entonces, ustedes tienen un equipito de 6 ohmios, y dicen, bueno, si yo pongo estos 2 ohmios en ese equipo, lo más probable es que el equipo se queme. Voy a tener una pérdida en mi equipo de sonido porque le estoy colocando una impedancia inferior a la del equipo.
Pero no, eso no es así. Para ellos son los filtros de cruce, para ellos son los divisores de frecuencia. Entonces, cuando yo a este parlantico le coloco un condensador, a este tweeter le coloco un condensador, dependiendo del valor del condensador, estos dos ohmios van a ir sumando, van a ir aumentando. Si pongo una bobina paso banda, un ejemplo, le coloco aquí una bobinita paso banda, al tweeter por lo general no, para que no afecte el sonido, pero si al bajo le pongo una bobina paso banda, un ejemplo, paso bajo, corrijo, estos valores van a ir mejorando, van a ir mejorando. Y lo interesante es que cuando pongamos un condensador, habrá que hacer varias pruebas, llegará uno que nos dé la calidad sonora y nos dé la impedancia acorde a la que necesita el equipo. El equipo no va a ver impedancias individuales, el equipo ve el total de impedancia que hay aquí en esta parte, porque a veces la gente no analiza ello. Y lo interesante es que cada uno de estos componentes sea de la impedancia del equipo. 6 ohmios, 6 ohmios, 6 ohmios. Esto no se va a dañar, no se va a quemar. Es más probable que nuestro equipo se averíe por poner una impedancia inferior a que se quemen los parlantes. Ya, si yo le pongo un parlante de 2 ohmios, un ejemplo, de 2 ohmios, de 2 ohmios, de 2 ohmios, los conecto en serie, me va a dar 6 ohmios. Sí se puede dar la posibilidad de que se averíe uno de estos, porque no están preparados para trabajar a 6 ohmios. Sin embargo, en conjunto, si los conecto en serie, si yo pongo 3 parlantitos en serie, por ejemplo, los pongo en serie, positivo, negativo con positivo. En este caso sería hacer esto. Aquí sería negativo. Tendría una entrada positiva, tendría aquí una entrada negativa. Al ponerlos en serie se me van a sumar 2 más 2 más 2. Me va a dar 6 ohmios. Esta sería la impedancia total de ellos. Esta conexión está preparada para trabajar con 6 ohmios. De manera individual no, porque me los puede dañar, me los puede quemar. Pero en conjunto sí. Vamos a dejarlo así y ya en la próxima clase vamos a ir profundizando un poquito más en el tema de las instalaciones y de las conexiones para que vayamos aprendiendo, vayamos como ampliando un poquito estos conceptos y vayamos mejorando a la hora de hacer una instalación.